Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Y a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de encuestas. Vamos a hablar de cómo van evolucionando estas encuestas en función de esta trepidante actualidad política que tenemos en España. Vamos a hablar de la decadencia social de España y vamos a comentar también sobre esa distopía de las redes sociales, de todo el mundo hiperconectado en todo momento, especialmente las generaciones jóvenes, como es lógico, que ya han crecido rodeadas de esta tecnología ubicua. ¿Qué implicaciones tiene esto tanto sobre las personas como a nivel social? Empezamos con encuestas y empezamos con Jordi Yatzer. Adelante, Jordi, coméntanos qué nos dicen las diferentes encuestas, todo el mundo haciendo encuestas de forma compulsiva, como es lógico, intentando seguir la actualidad política. Adelante. Bueno, las últimas encuestas lo que han buscado analizar es prácticamente todo el espectro político después de la situación vivida en Cataluña. Nos encontramos con encuestas realizadas para una posible votación nacional en España, por elecciones al Congreso español y al Senado. Nos encontramos con encuestas simplemente para Cataluña, para la Generalitat Catalana. Nos encontramos con encuestas que intentan pulsar la opinión de los ciudadanos respecto a si serían favorables o no a la independencia y si serían favorables o no a un referéndum. Y bueno, son tremendamente interesantes el conjunto de ellas. Si empezamos por las encuestas para las elecciones generales, la realizada por El Mundo nos dice que el 31% de los encuestados votarían al Partido Popular, el 26% al PSOE, 16% a Ciudadanos, que superaría ligeramente a Podemos, y se quedaría con el 15%. Con un 15%, la verdad es que si esta encuesta acaba plasmándose y acaba convirtiéndose en realidad, Podemos puede acabar realmente mal porque está en ese límite en el que la correlación entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños se hunde. Hay un límite entre el 18 y el 20% en el que se iguala más o menos el porcentaje de votos con el porcentaje de escaños. Superior a eso, lo que hace es primarte, tienes un porcentaje menor de votos que el escaño que vas a tener, es decir, cuantos más votos tienes, aún más escaños vas a tener. Pasa lo contrario cuando te quedas a medio camino y tienes un porcentaje de votos como el 14, 15, 13%, 12%. La ley electoral penaliza muchísimo. Bueno, es lo que le ha pasado tradicionalmente a Izquierda Unida y lo que le ha pasado también a Ciudadanos en las últimas elecciones, ¿no? Sí, porque además, si analizamos ese 15% y sabemos que teniendo en cuenta el resto de encuestas, Podemos no pierde votantes en Cataluña y no pierde votantes en el País Vasco, o no significativamente, ello quiere decir que hay muchas provincias españolas con un sistema cuasi mayoritario, bueno, no es mayoritario, pero que tiene, por su complejidad y por cómo está diseñado, favorece fuertemente a aquellos partidos que son más votados. En esas provincias del interior, Podemos puede desaparecer de muchas comunidades o al menos quedar tremendamente tocada. Con un 15% de votos, Podemos puede acabar perfectamente con 15, 20 diputados menos de los que tiene en estos momentos. Yo, el resto de la encuesta me parece creíble. Baja ligeramente el Partido Popular. Yo creo que se sigue... Ciudadanos ha sido generalmente un partido que ha sido siempre sobrevalorado. En esta encuesta no se les sobrevalora tanto, sube solo 3 puntos, pero aún así yo no estoy convencido de si esto va a ocurrir. Puede ocurrir porque hemos vivido
una deriva en las últimas semanas en las que ha habido una gran parte de la ciudadanía o una buena parte de la ciudadanía que ha pedido mano dura y Ciudadanos ha tenido un discurso duro. Esto explicaría por qué el PP pierde casi 2 puntos. Pero bueno, aún así, lo de Ciudadanos habrá que verlo. Lo del PSOE parece también lógico. Es un partido que en estas circunstancias la gente que sea moderada y que tenga una idea de España que no está satisfecha con la deriva de Podemos va a acabar en el Partido Socialista, con lo cual es completamente lógico. Y lo peor es que esto dejaría un escenario que, a pesar de todos estos cambios, quedaría prácticamente igual o mejor para el Partido Popular, porque la suma de diputados del Partido Popular y de Ciudadanos estaría aún en un nivel más alto que en las últimas elecciones. Y esto coloca a Podemos en una situación muy complicada. Lo coloca en una situación muy complicada porque, como he dicho antes, Podemos, al no perder votos en las comunidades, digamos, históricas, o perder poco, el Podemos del resto de España, que no sea Izquierda Unida, es extraordinariamente débil en estos momentos. Si Izquierda Unida se escindiera de Podemos, le quitaría un 7, un 8% de ese porcentaje, ¿qué queda de Podemos? Quedaría prácticamente nada. Quedaría prácticamente nada. Con lo cual, lo que hemos visto en las últimas semanas, con anticapitalistas saludando a la República de Cataluña, o al menos tácitamente reconociéndola. Lo que hemos visto con el conflicto con Podem en Cataluña, con Dante Fachin, al que prácticamente, sin decirlo de forma explícita, se le ha buscado que dimita o cesarle dentro de unas semanas, a lo que él ha respondido resistiéndose. Hemos visto cómo históricos de la izquierda española, como por favor, Jordi, mira a ver si puedes hablar de frente al micro, que es que se te oye un poquito peor. Adelante. Sí. Hemos visto como históricos de la izquierda, como Francisco Frutos, como Lidia Falcó, como el ex eurodiputado de Podemos, Villarejo. Todos ellos han ido a las manifestaciones, digamos, constitucionalistas, por poner un término, un adjetivo, con lo cual la posición de Podemos ha quedado en un sándwich entre el sector más cercano al independentismo sin ser independentista y el sector de la izquierda que está completamente opuesto a, en palabras de Frutos, que se le baile el agua o que sea el palanganero del nacionalismo. Por lo cual la posición es tremendamente difícil. El discurso ya era difícil de por sí porque es un discurso con más matices y es tremendamente complejo que salga bien parado de todo esto Podemos. Cuanto más cercanas sean las elecciones, peor va a ser. Si Podemos tiene suerte, vamos, lo que debe buscar es que acabe la legislatura y que pase el mayor tiempo posible. Si nos vamos a las elecciones de lo que es el CIS catalán, y bueno, las encuestas publicadas por el periódico de Cataluña, vemos como los resultados son prácticamente calcados, previendo que Junts pel Sí se vuelva a formar. Es decir, que PDeCAT y RC vuelvan a unirse y ir en coalición a las elecciones. Esto es una gran duda. Yo creo que no va a ocurrir. Parece prácticamente imposible que pase, al menos en la forma que había ocurrido en las últimas elecciones. Puede ir en una lista civil o de otra manera, pero en esta no va a ocurrir, a mi modo de ver. En cualquier caso, si esto pasara, el resultado que apunta el periódico de Cataluña es prácticamente calcado, solo un diputado menos, 1 o 2 diputados menos para el sector independentista, pero continuaría teniendo mayoría absoluta en escaños y no tendría mayoría absoluta en votos. Se quedaría en el 48%, 47-48%. Con lo cual, esto no habría cambiado absolutamente nada. Y luego hay una encuesta muy interesante del Mundo que dice que el 57% de los votantes, bueno, de los ciudadanos estaría a favor de un referéndum pactado con Madrid y dice que solo el 33% de los catalanes son independentistas.
a mí esta encuesta me resulta difícil de creer porque básicamente está diciendo que la mitad de los votantes de Ciudadanos están a favor de un referéndum y casi la mitad de los del PP. Y yo daría una explicación un tanto contraria a esta encuesta. Yo creo que lo que se busca es calmar al independentismo diciendo no sois mayoría y diciéndoles que bueno, que se podría negociar en el futuro. Yo creo que se va a poder negociar en el futuro porque esto lo único que hace es desgastar a todo el Estado y yo creo que todo el mundo está exhausto, pero en estos momentos no me parece para nada la radiografía social que está viviendo el país. De toda esta crisis ha salido beneficiado lo que es la posible coalición de gobierno de PP y Ciudadanos en el futuro y ha dejado a una sociedad que está exhausta, con el presidente de la Generalitat volando a Bruselas, con el viceprimer ministro de Bélgica diciendo que si declaras la independencia te tienes que quedar en tu país para defenderla, lo cual es completamente lógico. A mí todas estas voces que dicen que esto es una estrategia extremadamente inteligente de Puigdemont para internacionalizar el conflicto y que en estos momentos van a salir voces de la Unión Europea que van a obligar a España a que se llegue a un referéndum negociado. A mí esto me recuerda a los soldados japoneses en las selvas de Filipinas 30 años después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial. Se está convirtiendo en una parodia. Esto ha sido la capitulación del independentismo en el proceso. El proceso ha capitulado. Y es evidente que ni siquiera ellos mismos creían que era posible atendiendo a todo lo que se ha filtrado en estos momentos. Incluso las CUP señalaba ayer Benet Salellas de las CUP. Esto no es el PP ni Ciudadanos, no, las CUP. Diciendo literalmente que Cataluña carece de las estructuras y carece de las herramientas como para poner en práctica una independencia unilateral. Claro, en esas circunstancias, yo creo que el golpe de mano de Rajoy les dejó completamente sorprendidos. Me parece que ha sido lo más inteligente que ha hecho en su vida Rajoy, sin ningún tipo de dudas. Aquí no somos muy partidarios de Mariano Rajoy y somos muy críticos, pero creo que para sus intereses fue un golpe magistral, adelantando las elecciones y bueno, en estos momentos la situación es muy complicada porque el país está en una situación realmente casi de involución. Sí, vamos. Yo la interpretación que hago es que ha habido un error de cálculo desastroso por parte de varios de las formaciones políticas. El primero de Junts pel Sí, que para mí, y la CUP, por supuesto, que han calculado muy mal tanto el factor externo como el interno. Y aclaro lo que estoy diciendo. En cuanto al externo, ellos yo creo que han pensado que iban a despertar apoyos del exterior, de alguna potencia europea o de los Estados Unidos, y esto, pues evidentemente no ha sucedido. Y además, el pensar que eso podía suceder a mí me parece sumamente ingenuo. Ahora mismo estamos viviendo que el proyecto globalizador sigue adelante, pero sigue adelante con muchas dificultades. Están controlándose los procesos de rebelión social, de disidencia a duras penas. Recordemos los grandísimos problemas que está teniendo con la alt-right, que es una derecha antiglobalizadora, claro, para quien no lo sepa, en Estados Unidos, que es muy potente, que se está moviendo mucho en Internet. Se ha intentado una especie de fusión, de monstruo de Frankenstein entre el trumpismo republicano y la alt-right, y esto ha fracasado totalmente, con lo cual la alt-right se ha quedado reprimida porque ha habido una fuerte represión sobre ella, sobre todo a nivel de Internet, y se ha quedado reprimida y otra vez marginada del poder, pero eso no quiere decir ni mucho menos que esté muerta. Y también recordemos que estuvo a punto de salir elegido un candidato socialdemócrata, un socialdemócrata puro como Sanders, como candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata,
cosa que se evitó in extremis con procedimientos muy dudosamente democráticos en las primarias del Partido Demócrata. Y en Europa pues tenemos lo mismo, o sea, ha habido que inundar de dinero barato tanto Italia como España para estabilizarlas socialmente, dinero barato del BCE. Esto ha sido ya reconocido desde altos funcionarios de Bruselas. Hemos visto también cómo la rebelión griega ha sido controlada por la fuerza bruta. Hemos visto también cómo Austria se salvó de que ganara un partido antiglobalizador, un partido de derecha dura por la campana, o sea, que el presidente fuera de uno de estos partidos, y cómo los partidos de derecha tan antiglobalizadora en Alemania, en Holanda, en Francia, pues están ascendiendo con mucha fuerza. Y también cómo ha habido lo que yo considero que es la primera derrota seria del proyecto globalizador en el Reino Unido, en que ha habido que llegar a un nuevo pacto para conseguir seguir con el proyecto de país adelante en forma de Brexit. O sea, eso por una parte, en esas circunstancias era ilusorio que ninguna potencia importante fuera a apoyar un proyecto que iba a desestabilizar el sur de Europa. Eso es absurdo totalmente, porque la debilidad de lo que es el proyecto fundamental, que es la globalización que favorece sobre todo a las transnacionales, pues ahora mismo es palmaria, sigue adelante, pero la debilidad es tremenda de este proyecto. Y luego tenemos el factor interno, que yo creo que también han valorado muy mal cuál es ahora mismo la fortaleza y la convicción de los sectores duros del PP, que lo que quieren es dar una marcha atrás hacia un mayor centralismo en todo el proyecto político del régimen del 78. Y lo han valorado muy mal, pensando que esta gente ahora mismo tiene todo el aspecto de esto y finalmente iba a venirse a dialogar y a pactar. Y tiene toda la pinta de que ni diálogo, ni pacto, ni nada que se le parezca, sino que los van a aplastar como vulgares insectos, ¿sí? A todos los que han intentado el movimiento independentista, y que recordemos que desde mi punto de vista todo este pacto que ellos buscaban pasaba, en primer lugar, porque cesara la persecución de la Fiscalía contra la corrupción política catalana, que ha sido una corrupción política generalizada. Eso por una parte. Y por otra, pues que hubiera concesiones en materia tributaria, algo que se acercara a lo que es el concierto vasco, en que Cataluña, a pesar de que es una región más rica, no siguiera aportando más de lo que recibe a las arcas públicas. Yo creo que esos dos factores los han valorado fatal y se han estrellado con todo el equipo, los independentistas. Y eso les va a pasar una factura tremenda, tanto a nivel personal como a nivel político, y además va a favorecer que haya esa involución centralista. Y eso por una parte, y por otra tenemos la actitud ridícula, absurda, estúpida de la formación política Podemos, que no les lleva a ninguna parte. O sea, que intentan nadar entre dos aguas, entre soy de izquierdas pero no defiendo la república y luego saludo a la monarquía, por una parte, y por otra, pues sí, yo defiendo el derecho a decidir, pero defiendo la unidad de España. O sea, nadie entiende su mensaje. Es un mensaje, entre otras cosas, pues porque es un mensaje falso. Es un mensaje en el que ellos lo único que buscan es el oportunismo político, y además un oportunismo político pues muy mal calculado, que hace que Rivera, un tipo tan mediocre y una auténtica nulidad política como Rivera, parezca Maquiavelo al lado de los líderes de Podemos. En fin, esa es mi opinión, y desde luego pinta muy muy negro para los que queremos mayor democracia para el sistema político español, porque tiene toda la pinta de que esto va a afianzar el régimen del 78 finalmente. Carlos, adelante. A ver, me has dicho una cosa que no sé si es exacta y correcta, que en Austria ha sido derrotado la extrema derecha, ¿no? Bueno, el presidente no fue finalmente del partido de extrema derecha, aunque quedó muy cerca. Cierto, pero con el consejo. No, o sea, que no ha sido que no han llegado al poder, es a lo que me refiero. Bueno, han llegado al poder, está Sebastián Kurz,
que va a formar gobierno con ayuda de Sí, sí, pero la coalición. el ejecutivo, que era lo que ellos perseguían en su momento, no lo consiguieron. Ya, entonces, sí. Sí, no, yo soy escéptico de las encuestas, yo soy bastante ateo de las encuestas. Sí que le mando una enhorabuena desde aquí a Pedro Arriola, porque la maniobra para destruir la izquierda ha funcionado y ha funcionado brillantemente. Primero, la sacan, crean un movimiento transversal que es Podemos. Entonces, en un primer momento, este coge fuerza y coge tanta fuerza que asusta a la gente. Entonces empiezan a surgir las grietas. Primero, esto ha sido confirmado también por un periodista honesto de derechas que se llama Federico Quevedo, que igual tú lo conoces por tus colaboraciones del Confidencial. Bueno, no le conozco personalmente, pero sí, sí, creo que incluso he intercambiado alguna vez con él algún mensaje, si no recuerdo mal. Sí, Bien, sí, sí. entonces cuando esta gente llegan, se expanden y ven que están tocando techo, necesitan aún más gasolina y se alían con Izquierda Unida, que al principio está reticente a pactar con ellos, pero bueno, superan las reticencias y tal. Y entonces les empiezan a estallar su propia indefinición y su propia falta de claridad, que no saben dónde quieren ir, ¿no? Y se ha visto ahora en Cataluña. Con lo cual han quedado con el culo bastante al aire y sin nada que decirle a la gente. O sea, yo no sé, francamente, Pablo Iglesias no sé cómo va a llegar a un meeting cuando sean las próximas elecciones, y que la gente le diga que este es de los que apoyaban a los que se querían ir de España. Francamente, no lo sé. Luego, por otro lado, el tema catalán ha servido muy bien para el Partido Popular. El Partido Popular ahora mismo tiene 800 cargos procesados, 800. Cuando articularon la cúpula de Al Capone en Chicago, los detenidos no llegaron a 50. O sea, eso os da una idea de la mafia que hay metida aquí. Vamos, brutal. Yo no sé luego cómo tienen los periodistas la cara de hablar del narcoestados, de México, de narcoguerrillas, de Colombia, ¿sabes? Porque esto es un estado fallido. Y tal, y luego podemos ir a los aspectos económicos, que desde luego, a ver, el timing futuro va a ser muy importante. Si el PP consigue ir a unas elecciones generales antes de que haya detonado la situación mundial, que con seguridad detonará, porque han salido, esta semana precisamente, han salido noticias de que la deuda mundial son ya 327 billones de dólares, es decir, 3 veces el PIB mundial. Y claro, esto lo sabe hasta los chavales de primero de económicas. Esto no va a durar siempre. Las deudas o se pagan o se cancelan y no hay más. Como digo, si los populares consiguen llegar a las generales antes de que la situación mundial haya estallado, probablemente lo harán bien. Si no, que Dios se apiade de ellos. ¿Qué tal? Sí, sí. Sí, Además, yo creo que ese es un factor muy importante que ha decantado a esto último que has dicho, a que no haya apoyo a todo este proceso de independencia por parte de ninguna potencia exterior, porque es que las cosas están delicadísimas. Llevamos un ciclo económico alcista, sobre todo en los mercados financieros, larguísimo, en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, y esto pues evidentemente va a tocar a su fin, pero más bien pronto que tarde, ¿eh? Nadie sabe las fechas, evidentemente, porque si no se convertiría en la persona más rica del mundo si alguien supiera la efectivamente. fecha que va a ocurrir, pero que va a pasar, eso lo sabemos porque siempre ha pasado, ¿eh? Hasta en los 30 gloriosos pasaban pequeños crash financieros o amagos de crash, o sea que Sí, eso va a pasar sí o sí. sí. Y, y claro, es que cuando eso pase, no se pueden arriesgar a que haya unos frentes de inestabilidad social abiertos ya muy fuertes en ningún sitio que sea estratégicamente importante, como puede ser la España, ya que es la puerta del Mediterráneo. Jordi, Espera, adelante. espera, que tengo que Ah, sí, decir perdón. una cosa. No, cuando el famoso Mario Draghi anunció con sus palabras todopoderosas que él haría todo lo que estuviera en su mano y creedme, será suficiente para estabilizar a España.
España necesitaba 68 millones por día de calendario. Pero es que ahora ya necesita 222 millones. O sea, es que la cosa va a mucho peor. Sí, 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 yo estoy contigo, ¿eh? Que las cosas y la seguridad social con el... O sea, se niegan a agotar el fondo de reserva de la seguridad social para que no haya titulares de estos a lo bestia o bien porque están reservando para una paga extra si se pone muy, muy chunga la cosa en los mercados financieros y no pueden pedir y no pueden financiarlo. Pero lo que está claro que a nada, otro crédito de 10.000 millones, otro crédito extraordinario de 10.000 millones necesitan. Todo apunta a que va a haber récord otra vez de déficit en la seguridad social, que va a superar los 18.000 millones de euros, a pesar de que llevamos el ciclo de creación de empleo, un ciclo de creación de empleo fortísimo y que dura ya pues prácticamente 4 años. Y a pesar de eso, seguimos con un déficit récord de la seguridad social. O sea que imaginaos cuando cambie el ciclo económico y empiece a aumentar otra vez el déficit de la seguridad social. Vamos, esto va a ser el auténtico desastre. Ya estamos prácticamente en 2 puntos de déficit de la seguridad social y eso en el punto más alto del ciclo económico. En fin, Jordi, continúa. A mí lo que me parece es que todo este proceso, además, era completamente previsible y que iba a llevar aparejadas unas consecuencias que es que nombramos literalmente en este programa varias veces con anterioridad. Si os acordáis, ya comentamos que muchos afirmaban que el mundo prácticamente iba a acabar si se aplicaba el 155. El 155 se ha aplicado, se han intervenido la Generalitat, el ejército está en puntos estratégicos como son la frontera, evidentemente no están por la calle, pero se sabe, y lo han dicho las mismas autoridades, que están acuartelados cerca de la frontera, en las centrales, en la central nuclear, están en los puertos, aeropuertos, y que es lo importante, es decir, han arrasado con la parte de la hacienda catalana y evidentemente han sacado todas las sedes sociales de los bancos catalanes, que eran las herramientas para garantizar la independencia. Porque no había otra forma. La independencia, decir que eres independiente, eso son palabras, eso es un papel, eso no sirve para nada. Entonces, se estaba analizando el 155. Lo que se ha conseguido con todo esto es que se aplique un artículo que es verdaderamente duro y bueno, esto vuelve a generar un precedente que ya afirmamos que no iba a acabar el mundo si lo hacían porque el Estado iba a tener una base social para respaldarlo. Y esto ha sido un error de cálculo por parte del independentismo brutal. El mundo no iba a acabar porque aplicaran el 155. No iba a hacerlo. Y luego, a mí me parece que algunos movimientos por parte de los independentistas son de auténtica aurora boreal. Es decir, el recibir a un representante de Osetia del Sur, cuando Osetia del Sur es un estado que no está reconocido por nadie, y si tú vas a hacerte la foto con un representante para abrir una pseudoembajada en Cataluña, ya te estás colocando en el disparadero, ya estás en el punto de mira. Hubo declaraciones en el mismo día del representante de la OTAN. Es decir, hay ciertos movimientos que son completamente contradictorios. Tú no puedes afirmar que vas a ser independentista de línea dura, que te vas a las Termópilas, al mismo tiempo que te va a apoyar todo el mundo, o que vas a tener a la larga algún apoyo internacional de peso, y al mismo tiempo que vas a ser una república socialista. Es decir, si uno ve Kosovo fue independiente y tuvo el apoyo internacional porque iba a ser una delegación de Alemania, iba a ser una patera de la OTAN con la mayor base en toda Europa. Eso es lo que iba a ser. A Kosovo no la favorecieron ni inventaron las mentiras estratosféricas que inventaron para que fuera un Estado socialista. Toda esa construcción que se creó es increíble. Y a mí me parece que viendo lo que ahora en estos momentos se sabe, las conversaciones que, por ejemplo, Ignacio Escolar le preguntaba a un alto dirigente de la Generalitat, ¿pero vosotros os creéis de verdad que vais a alcanzar la independencia? No. Nadie con 2 dedos de frente se lo cree. En el sumario del 1O, exactamente lo mismo.
los secretarios de Hacienda grabados diciendo que eso no podía funcionar porque no había ninguna estructura de Hacienda ni un banco público. Y aún así, a pesar de todo eso, se ha engañado a la gente. Es de una gravedad todo lo que ha ocurrido, que es realmente hilarante. Y bueno, la situación que ahora nos deja en el país es complicada porque ahora, claro, ¿qué demuestra esto para el Partido Socialista y para Podemos? Simplemente para lo que es la alternativa al Partido Popular. ¿Qué opción es mejor desde el punto de vista de alcanzar el poder? ¿La opción del PSOE o la opción de Podemos? ¿Qué estrategia ha sido más inteligente? Hombre, está claro, electoralmente la del PSOE 1000 veces más. Claro, entonces, en esas circunstancias, lo que hay es una clarísima involución. Ha habido como una vuelta al principio, pero aún peor. Se está aún peor que antes del proceso. Y esto me recuerda claramente a las estrategias del Imperio Mongol. Una de las estrategias militares clarísimas que tenían los generales es que una batalla solo empieza cuando tienes todas las de ganar. Solo empieza cuando tienes todas las de ganar. Es decir, en algunas batallas los mongoles utilizaban la técnica del disparo parto, que consiste en tú haces un amago de retirada, el ejército contrario inicia el ataque en desbandada y entonces tú disparas mientras está subiendo y lo que haces es una escabachina en el adversario. Esta técnica era tan conocida que los mongoles la repetían, pero el ejército contrario ya no la creía. Y les llevaba a que incluso en algunas batallas tuvieron que cancelarla en 8 y 10 días y las batallas empezaron al 11º o 12º día. ¿Qué es lo que indica esto? Que lo que es el independentismo no estaba preparado para nada. Fue a una guerra que no tenía ningún tipo de sentido y que iba a acabar como ha acabado. No había ninguna estrategia inteligente y una estrategia planeada para esto. Ni siquiera había una estrategia. Pues sí, tiene todo el aspecto. Y todo esto lo podemos relacionar, Carlos, con un tema que a ti te interesa mucho, que es la decadencia social de España. O sea, salió hace unas semanas el informe económico de la OCDE para España, en el que la OCDE se hacía eco de que España es el segundo país de renta de media alta para arriba en el que hay más adultos con baja cualificación laboral, es decir, con bajas habilidades laborales, solo por detrás de Italia y muy cerca de ella, y que entre los jóvenes es el cuarto que tiene más jóvenes con baja cualificación laboral, es decir, que tienen poca formación en idiomas, en temas tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos con un tercio de los adultos que prácticamente no saben hacer ningún trabajo de los que requiere las tecnologías modernas, o sea, de los que requiere la economía moderna, y un cuarto largo de los jóvenes que tampoco tienen ni la menor idea de hacer un trabajo de ese tipo. Por cierto, que en jóvenes con baja cualificación nos adelantan, aparte de Italia, a que no adivináis quién, Estados Unidos, Inglaterra, ¿eh? Asombroso, y ahí vemos un poco lo que es el resultado de dejar en manos de las fuerzas del mercado y sin apoyo de los poderes públicos lo que es la formación de los jóvenes de cara a que puedan ganarse la vida con dignidad en el futuro. Tenemos, Carlos, España pues en una situación realmente mala desde el punto de vista social. Coméntanos, ¿cómo lo ves? A ver, si solo fuera la situación de los adultos que no saben hacer casi nada, la cosa todavía tendría un pas, ¿no? Pero has comentado antes que España está ya en su cuarto año de recuperación económica y que a pesar de eso las cuentas siguen sin salir. Bueno, tengo una noticia del boletín de este mismo lunes que dice que pese a haberse creado 564.000 empleos desde que llegó Rajoy, se ha perdido 500.000 de horas trabajadas.
¿no? Con lo cual, Claro, es que ten en claro, cuenta, Carlos, que el 12 y el 13 fueron años espantosamente malos. Fue la segunda fase de la Gran Depresión española, ¿eh? claro, claro. Sí, pero vamos, el hecho es que la base de cotización, que es la hora trabajada, no se ha recuperado a niveles anteriores a la crisis. Y esto ahora que estamos en la cima de un ciclo de recuperación. O sea, esto no augura nada bueno. Bueno, luego vamos a seguir sumando cosas. El índice de natalidad español es 1,24 hijos por mujer, que no da para el reemplazo generacional ni remotamente. ¿Mm? Luego tenemos la necesidad de capital, de dinero extranjero. Claro, la deuda exterior de España, nos la dices tú, eres más experto en esto que yo. Bueno, lleva ahí fosilizada en torno al billón de euros desde hace ya años, desde, si no me equivoco, desde el año 2010. Lo que ocurre es que se está, digamos, transfiriendo de unos sectores a otros. Ahora mismo el grueso o sea, primero la deuda era privada y era sobre todo de los bancos con el exterior, y ahora la deuda es sobre todo pública y especialmente es del Banco de España, ¿eh? Con el eurosistema. Entonces es una cosa curiosísima lo que ha pasado con la deuda y que evidentemente aquí los grandísimos beneficiados de todo esto han sido los bancos. Sí, esto me recuerda un aforismo que circulaba hasta los años 80 por las bolsas entre los bolsistas. Las familias quiebran, las empresas quiebran, pero los países, Dios nos asista, nunca quiebran. Sí, pues no, no es verdad. En los últimos años ha habido un buen ejemplo de países que han quebrado, siendo los últimos, si no me falla la memoria, Rusia en el 98 y Argentina en el 91. A ver, es verdad que no hay un procedimiento regulado por ley para que un país quiebre y y afronte sus deudas, vaya. Pero no es verdad que los países nunca quiebran, porque los países sí que quiebran cuando no pueden pagar a los acreedores. Y España, desgraciadamente, hemos tenido 12 quiebras famosas. Una de las más famosas, la que tuvo Felipe II en 1557, que literalmente descuartizó la banca europea. ¿Sí? Se salvaron los banqueros Fugger a costa de perder lo que habían ganado en los últimos 100 años. Entonces, esto es verdad que no hay un procedimiento legal regulado, pero es verdad que los países quiebran. O sea, en un sentido, ambas afirmaciones son verdad. Entonces, bueno, así las cosas. En España yo no sé qué haya, porque tenemos al PP. La crisis catalana le ha venido fenomenal por dos razones. La primera, tapan sus 800 procesados por corrupción. 800, que es bastante gente, ¿eh? Y la segunda es que cuando llegue la próxima crisis van a tener la excusa servida. Ay, es que como los catalanes se querían ir, provocaron la incertidumbre empresarial y la economía se contrajo. En estos dos sentidos les ha hecho bastante gran favor la crisis catalana. ¿Qué vaya a pasar después? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque hay tantas fuerzas metidas en juego, incluidas las europeas, no sabría decir. En Estados Unidos, por su lado, antes de ayer han procesado a Paul Manafort, que ha sido el jefe de campaña de Trump, que parece que sí había contactos rusos y él sí blanqueó dinero y tal. Y bueno, le está procesado con 100 cargos, que no es ninguna tontería. Son bastantes cargos. Entonces hay una lucha bastante sorda entre las distintas facciones, entre la que se lo quiere cargar, que se le ha comido ya pues 3/4 partes del gabinete inicial con el que llegó, y Trump, el cual, como ya vimos en otro programa, no está pudiendo, no sé si no hace nada o no está pudiendo hacer nada, y vamos a ver cómo termina, porque los shocks en el imperio luego se transmiten fuera del imperio. O sea, ellos son la potencia capitalista número uno. Eso es inevitable. ¿Tú cómo ves ahora mismo la situación social en España, Jordi? La verdad, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que las cosas están de tal manera que los que aspiramos a que esto se vaya hacia una sociedad más democrática, más participativa,
pues lo tenemos un poquito negro, ¿eh? Sí, decía un periodista muy conservador hace unas semanas que estaba muy contento de lo ocurrido en Cataluña porque eso había hecho renacer el nacionalismo español y llenado de banderas este país. Y he de reconocer que a mí me ha sorprendido ir conduciendo por pueblos pequeños Sí, y ver en pueblos pequeños, en calles que son completamente irrelevantes, ni siquiera son la calle principal del pueblo, ver bastantes banderas españolas. Con lo cual, esto lo que nos indica es que el nacionalismo siempre se fomenta y de hecho nace ante una agresión interna, ante una agresión externa real o percibida. Es decir, cuando hay un enemigo, tú te vuelcas en ti mismo, te vuelcas en tu comunidad, te vuelcas en tu líder y tratas de protegerlo. Y bueno, en esas circunstancias, yo repito lo que decía Daniel Lobato, porque está en todo, está completamente lo cierto. Él decía que a un movimiento de liberación o un movimiento de protección nacional, añadiría yo, no se le pide que sea democrático, se le pide que cumpla con su cometido. En estas circunstancias, al PP le ha venido perfectamente todo lo que ha pasado porque se está escondiendo toda la corrupción, se está escondiendo todos los problemas que tenía el país bajo, no una alfombra, bajo una bandera. Y en eso estoy completamente de acuerdo con Carlos. Hay mucha gente que aunque Mariano no es que robe o no es que esté acusado de corrupción, no, nada de eso. Si Mariano mañana enloqueciera, fuera a su casa, a su misma casa, llamara al timbre y les quitase la cartera del bolsillo, si Mariano les asegura que España continúe unida, les daría igual. Yo creo que esto conecta con mecanismos psicológicos muy antiguos, eh, mecanismos que están basados en la defensa del grupo y en la supervivencia de las tribus, y que en estos momentos, cuando surge un conflicto de estas características, lo que hacen es salir a la superficie de cada cerebro, ¿no? Entonces, la situación es mala y yo, desde el punto de vista económico, no soy tan negativo. A mí me parece que esta situación de estabilización y de ligera recuperación va a continuar. No veo por qué no debiera hacerlo. Por lo cual, las condiciones necesarias para un cambio son muy complicadas. Son muy complicadas. sí, sí, yo desde luego lo veo exactamente igual. En Pues fin, mira, yo discrepo. La primera cuestión por la que veo que no va a continuar esta situación es porque el petróleo está otra vez a $60 por primera vez desde 2015. Y esto es la primera piedra en el zapato al Partido Popular. Y España, claro, obviamente. sí, desde luego el ciclo alcista de materias primas, yo creo que hemos hablado ampliamente aquí en el programa 61,57, hoy recordemos que es festivo en España, pero ahí sí los mercados están funcionando y, y vamos. Entonces, claro, tenemos ahora mismo el petróleo como que está en una senda alcista importante y mi tesis es esa, que es lo que va a reventar finalmente los mercados. La subida de los precios del petróleo, ya lo sabéis, ¿eh? Aparte el cambio de política de la Reserva Federal de Estados Unidos y, por ende, de todos los bancos centrales del mundo que tienen que empezar a soltar todo el lastre y la basura en el sentido más financiero de títulos basura que tienen en sus balances, pues consiguieron en la crisis de 2008 para seguir reliquificando, si es que se me permite la palabra, a la economía y que hubiera liquidez en los mercados financieros para que no se colapsase el castillo. Y esto empieza ya y además, adicionalmente, van a sustituir a Janet Yellen, que no se sabe quién va a ser la persona por la incertidumbre que hay en Estados Unidos, y va a ser Stephen Cohen, pero parece que Stephen Cohen no quieren o no pueden ponerle, y entonces no se sabe quién lo va a sustituir.
Claro, y en Estados Unidos también hay una batalla muy fuerte y la batalla de Estados Unidos, al final, vía el dólar, es la batalla de todo el mundo. Aquí no nos llamemos a engaño. Jordi, si quieres pasamos al último tema del día, que es el tema de de esa ubicuidad, la conectividad total. Vamos hacia la conectividad total. Muchos jóvenes ya prácticamente todo el tiempo que pasan en vigilia están conectados de forma prácticamente continuada. También muchos adultos que están conectados de forma bastante frecuente. Y esto está trayendo consecuencias importantes y hay mucha gente estudiando esto. Hoy nos vas a hablar de una perspectiva sobre este fenómeno de hiperconectividad. Adelante, Jordi. Bueno, el Guardian publicaba hace 2 semanas un larguísimo reportaje, muy, muy interesante. Probablemente copie el enlace en los comentarios de este programa, en iBooks, en el que diferentes ingenieros de California, ingenieros de las empresas más importantes, Facebook, Google, LinkedIn, Snapchat, etcétera, 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 analizaban lo que ha ocurrido desde el momento del nacimiento de las redes sociales y cómo estas están diseñadas para literalmente secuestrar nuestro cerebro. Básicamente mucha gente cree que las redes sociales, el éxito de las redes sociales, se basa en el mecanismo de recompensa. Es decir, tú abres una página de Twitter o abres una página de Facebook o de cualquier red social y te encuentras con un artículo o una fotografía de alguien que conoces o bien con un like o con una respuesta a un comentario. Y lo cierto es que no es exactamente así como está diseñado. Está diseñado como un mecanismo definido por ellos mismos de recompensa incierta y variable, en el que tan importante como el premio es la frustración. Porque claro, sin frustración no hay valoración de lo que ganas. O en otras palabras, uno no puede jugar a un juego en el que constantemente esté ganando. Espera. Jordi, si me permites de una pequeña perspectiva psicológica, esto se llama condicionamiento con recompensa aleatoria, es decir, que son condicionamientos o sea, cómo se modela la conducta de una forma que es la forma más eficiente de modelar la conducta animal y también la conducta humana en nuestra faceta animal en que tenemos ese cerebro automático que opera mediante estos mecanismos atávicos de modificación de conducta. Adelante, Jordi, perdona. Sí, es muy importante el matiz que has hecho porque me parece que la traducción que haces al menos es más precisa que la que yo he dado. Porque aleatorio es más preciso que variable. Porque aleatorio no implica un patrón claro. Porque si es variable y tú conoces cuál es, digamos, la cadencia, irías solo en el momento en el que recibes el premio. Es más importante que sea aleatorio para que tú desconozcas en qué momento viene el premio y en qué momento viene la frustración. Con lo cual tienes que ir constantemente a buscar tu dosis. Si tú sabes que a las 2:15 en cada momento hay premio, vas a las 2:15, no vas a las 2:30. Con lo cual, eso es bastante importante. Tanto es así que está creando un mecanismo o una forma de comportamiento que los psicólogos que están asesorando a estas compañías, porque estas compañías reciben y tienen trabajando en sus filas a multitud de psicólogos, psiquiatras, etcétera, lo que están afirmando es que el cerebro en estos momentos de los preadolescentes, que es justo la línea en la que se separa la vida anterior a la que todos conocíamos antes de Internet o antes de las redes sociales, a la posterior, que nace más o menos allá de los 10, 11 años, 12 años, cuando un niño empieza a utilizar ya de forma seria las redes sociales. Lo normal es que puedan
utilizar un tablet con anterioridad para que no molesten en un restaurante, etcétera, pero que tengan redes sociales, empieza a los 12, 13 años. En esos momentos, lo que ocurre es que el cerebro pasa de tener momentos de concentración y momentos de descanso a lo que estos psicólogos denominan atención parcial constante. Es decir, el cerebro no está concentrado en lo que está realizando, sino que tiene una atención parcial de forma constante, que es al teléfono móvil o a la tablet, y en el que se tiene que estar consultando cada X tiempo, porque tiene que estar lanzándose monedas en ese mecanismo que decíamos de frustración-recompensa, y que no sabes lo que va a ocurrir. Por eso hay algo muy interesante en la evolución, por ejemplo, de Facebook, en el que ya no se segmentan los avisos. Es decir, cuando aparece el botón, perdón, el icono en el que se dice cuántos avisos se tiene, no está segmentado si esos avisos son un like, son una respuesta, es que un amigo tuyo ha colgado algo, es que alguien de un grupo. Entonces, no se sabe absolutamente nada. Es decir, se da la información, la menor información posible. Lo único que se dice, aquí hay una caja, esta caja es para ti. No te voy a decir lo que hay. Ábrela. Tampoco te voy a decir cuándo te va a llegar, ni cuándo vas a tener otra caja. Con lo cual, tal como decía literalmente uno de estos ingenieros, los cerebros básicamente están secuestrados. Él comentaba que nosotros creemos ser libres, y lo cierto es que no somos libres, somos una especie de ratones del laboratorio que van siguiendo estos mecanismos. Evidentemente, esto no implica que se diga que estas redes sociales o Internet no sea una herramienta útil, que por supuesto lo es. Que se pueda renunciar a ello, yo creo que es imposible, o muy difícil para el conjunto de la ciudadanía, no tendría sentido. Son herramientas que tienen una utilidad, ponen en contacto a la gente, sirven para transmitir la información, sirven para socializar, tienen muchos lados positivos, pero ellos, luego si queréis entraremos en más detalles, pero ellos recalcan que lo que buscan estas redes no es solo favorecer esa satisfacción de una necesidad. Lo que buscan es que tú mantengas el mayor tiempo posible la atención, porque el negocio de la publicidad está pasando de un negocio que es sincrónico a un negocio asincrónico, en el que cuanto más tiempo estás ahí, más potencialidad hay para venderte un anuncio. Sí, desde luego, además, esto, como tú dices, no obedece a ninguna estrategia maligna diseñada por nadie, sino que simplemente obedece a una optimización, a un mayor conocimiento. Cada vez tenemos mayor conocimiento de cómo se puede manipular la conducta humana, y al mismo Thaler le han dado este año el Premio Nobel de Economía por algo que está en toda esta línea, la teoría del empujón, ¿no? Y que es una manipulación muy sutil de la conducta humana, aunque Thaler lo propone en el buen sentido, pero igualmente se puede usar con malas intenciones, ¿no? Simplemente con intenciones de hacer dinero y a costa de lo que sea. Pues todo este conocimiento lo están usando los que diseñan estas redes sociales, pues precisamente pues para hacer más dinero, pues a costa, en este caso, pues de posibles consecuencias indeseadas para el día a día de muchas personas. En fin, Carlos, coméntanos. ¿Os habéis fijado en que desde que ha aparecido Internet hemos tenido las 3 crisis económicas más brutales de todos los tiempos? Hablo de la asiática, que ahora ya en la memoria nos cae lejos, la de las .com, y ahora la hipotecaria, de la que, según Wikipedia, todavía no hemos salido. ¿No? Ahora la crisis asiática nos parece un recuerdo lejano, hace 20 años que empezó y tal. Bueno, pues cuando llegó la quiebra del banco LTCM, que eran expertos en la gestión del riesgo,
estaban asesorados por dos premios Nobel, Black y Scholes. El sistema económico estuvo a punto de quebrar porque en el ETCM tenía dinero hasta el Banco de Italia, o sea, era un banco emisor y tal, y tenía bastante dinero. Entonces, el efecto que hubiera provocado la caída del banco habría derrumbado el sistema financiero mundial. Entonces, ahora ya eso nos parece, uy, no, qué historia tan lejana y eso ya no, pues no pasó nada. No, no, no pasó, pero estuvo a punto de pasar, ¿no? Entonces, Internet tiene unas implicaciones económicas que no han sido bien estudiadas y tal, una de las cuales, la más obvia y evidente, es que liquida a los intermediarios, pone a la gente en contacto entre sí y liquida a los intermediarios. O sea, os habréis fijado que ahí quedan poquísimas, pero poquísimas agencias de viajes en las calles. ¿Y eso es por qué? Es porque la gente se compra sus viajes directamente desde sus casas por Internet, ¿no? Esto, aparte de otros cambios que están haciendo las ciudades grandes bastante inevitables. O sea, todo lo que era antiguamente cafeterías, tertulias, eso ha desaparecido completamente. O sea, los cafés que había en Madrid, queda el Café Gijón y porque es un monumento de interés artístico literario. Vamos, que lo han declarado que si no lo tienen que cerrar también. Entonces, bueno, las cuestiones de las implicaciones económicas que tiene Internet tendrán que ser estudiadas en el futuro. En serio, espero, porque hay tantas cosas que no se estudian para que aquí en economía cada uno diga que tiene su propia opinión y todas son igualmente válidas, que esperemos que se estudien en serio, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista. Muy bien, pues Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema. Sí, me gustaría añadir dos cosas. La primera es que esto es, bueno, en este estudio, en este reportaje, lo que hace es citarse un documento interno de Facebook en que Facebook se comunica con los anunciantes y les dice que ha conseguido un mecanismo para averiguar cuando los adolescentes y jóvenes trabajadores se sienten estresados, derrotados, abrumados, nerviosos, ansiosos, estúpidos, cuando se sienten que no tienen ningún valor y cómo eso puede ayudarles a vender sus productos. Esto fue un documento interno que generó un gran escándalo en Australia y en el que, al parecer con algoritmos tremendamente avanzados, Facebook puede deducir tu estado de ánimo por el número de enlaces que estás mandando, por el tipo de fotos que estás subiendo, por cuántos amigos tienes, por cuántas interacciones tienes con otros usuarios. Entonces, ellos mismos, imaginad el poder que tiene alguien y cuántos algoritmos están corriendo por debajo del sistema, que puede saber que tú tienes 34 amigos en lugar de 100, que es la media, que sabe que si tú estás enlazando información respecto a dietas, tú te puedes sentir mal y que todo eso mezclado puede acabar siendo vendido a una compañía que te acabe anunciando una clínica para perder peso. El poder es tremendo. El poder es tremendo porque esa compañía, además, va a generar otra vez una reacción en ti. Porque si tú tienes problemas de peso o tienes problemas de anorexia y Facebook lo puede deducir y acaba recibiendo anuncios y siendo bombardeado con anuncios relacionados con comida, eso es un círculo vicioso que se está retroalimentando. Es realmente sorprendente. Sí. Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar? Gracias por invitarme, como siempre. Muchas gracias a ti, Carlos. Y desde luego, Jordi, totalmente de acuerdo en que en todos estos procesos de manipulación de la conducta humana estamos viendo solo el principio, porque los algoritmos de inteligencia artificial, de análisis sintáctico, de análisis de textos, incluso de audios, de fotos, eso está solo empezando, ¿eh? Llegará un momento en que estos algoritmos de inteligencia artificial sean capaces plenamente de juzgar al nivel que puede hacerlo un experto humano lo que está pasando por la mente y cómo y es más, cómo eso va a estar unido a otros
que se van a encargar de ver cómo se puede manipular para sacar beneficio económico de estas personas, ¿eh? Y esto realmente es muy peligroso, ¿eh? ¿Y cómo se venden estadísticas que técnicamente no son personales, pero en la que a través de los algoritmos pueden averiguar si una persona tiene un nivel de cultura más alto o no? Tiene algoritmos para averiguar si cometes muchas faltas al escribir o no, si el autocorrector te tiene que ayudar mucho o no, con lo cual están llegando a un nivel de intrusismo, no con, evidentemente no es algo, no es una finalidad en sí mismo, es una herramienta para vender sus productos y para vender más anuncios. Sí, creo que Pero tenemos. que realmente sacado o va a ser sacado de un pico de todo lo que está ocurriendo. Ujú. Sí, hemos tenido ahí un pequeño problema de sonido, Jordi, pero bueno, creo que se ha entendido lo que estabas diciendo. En fin, pues creo que vamos a ir terminando ya el programa. Si a no ser que queráis añadir algo, Jordi, Carlos ya se ha despedido. Muchas gracias a ti también, como siempre. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Marta Luengo. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org, que por supuesto quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja para formar parte de este proyecto y contribuir a que continúe puede hacerlo en nuestra página web. Hasta el próximo día.